Si tienen alguna pregunta, nada más nos avisen, pueden levantar la mano o pueden pasar para acá. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Una pregunta quizá no tenga mucha importancia en relación al bolo del omeprazol. Creo que vale la pena revisar lo que dice la etiqueta del fabricante. Aquí se dice que se ponga 80 miligramos y 80 miligramos por hora. Esto daría 10 horas. Y la estabilidad de la solución en algunas etiquetas dice que es hasta de 4 horas. Entonces esto generalmente la sugerencia sería sí revisar, porque posteriormente esto pasaría a ser un caso de una posible acción o molestia adversa de farmacovigilancia. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Considero que es pertinente tomarlo en cuenta para que la indicación, que sigue siendo 8 miligramos por hora, se dé en periodos de 4 horas. ¿Algo más? Buenos días. Doctor López Colombo, una pregunta. ¿Hay algún papel en el medicamento el etamcilato que utilizan algunos cirujanos para algunos procedimientos quirúrgicos o ginecológicos? ¿Hay por ahí alguna marca, una casa comercial que pues presiona mucho o incide mucho en que hay un manejo en el sangrado no varicial? ¿Hay realmente evidencia de esto para utilizarse? Fíjate que yo no tengo conocimiento de evidencia científica al respecto, pero quisiera extender la pregunta a alguno de ustedes sobre el uso de etamcilato. Yo tampoco conozco ninguna evidencia para hemorragia gastrointestinal aguda. Y el mecanismo de acción es muy parecido a lo que es el Omospray, pero para hemorragia gastrointestinal aguda no hay absolutamente nada escrito. Es oral, ¿no? Es oral, perdón. ¿No? Oral y hay presentación también inyectada. Exacto, ¿no? No. Sí, realmente hay y creo que ahora lo han retomado, porque como que era un medicamento medio olvidado o manejado más por ginecólogos o por otorrinos. Y ahora como que lo están retomando para gastro. Digo, yo no he visto, solo sí lo leí porque algún día me lo llevaron, y tiene efectos colaterales, o sea, puede tener riesgos de infarto. En pacientes que tienen cardiopatía puede tener riesgos de infarto o de isquemia. Entonces creo que no es un medicamento para hemorroides, lo recomiendan, o para hemorragias lo recomiendan. Creo que no tiene ninguna evidencia para utilizarse como un medicamento de primera intención en un paciente con hemorragia. Gracias. Nomás hacerle el comentario que todavía no está a la venta. Nos los han facilitado el laboratorio como prueba. Están en fase 3 con este medicamento, que es una recombinante de factor 10. ¿Te refieres a la presentación IB? Porque la presentación oral de etamcilato está IB. disponible. Okay. Doctora, ¿quiere hacer una pregunta? Acerca de los hemoclips. Los hemoclips se dejan en el sitio y se caen. Los hemoclips convencionales, como los que mostré yo, son los primeros que mencionó el doctor López Colombo. Estos se caen solos aproximadamente de 10 a 14 días, y el over the scope puede llegar a estar hasta 3 meses, pero no pasa nada, se puede dejar sin ningún problema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, adelante. ¿Qué alternativas hay de fármacos para darle seguimiento, para prevención de sangrado de varices esofágicas después de que se usa la infusión de octrótido y que damos de alta a nuestro paciente? Sí, eso es importante. Digo, no lo mencioné porque como que era el manejo inicial, pero el paciente debe irse con un tratamiento con betabloqueadores
para prevenir la recurrencia de sangrado. Una vez que hagas el tratamiento endoscópico de inicio y tienes que programar la erradicación de las varices, debe continuar con un tratamiento con beta bloqueadores. Ha demostrado y es recomendación de guías internacionales y nacionales que el paciente debe continuar un tratamiento con esto para prevenir recurrencias. ¿Algo más? Por ejemplo, doctores, hablamos ahorita de la endoscopía y la importancia de la endoscopía en el evento sangrado, en los eventos de sangrado agudo, ya sea varicial o no varicial. El ideal es que tengamos la endoscopía a nuestra disponibilidad en las primeras 12 a 24 horas. Para los que están aquí, que son residentes o estudiantes que trabajan en instituciones y que a veces no cuentan con la endoscopía en ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que ustedes recomiendan que se tiene que hacer en lo que llega el endoscopista? Además de la estabilización, obviamente el ABC del paciente, la estabilidad hemodinámica. Bueno, yo creo que lo acaba de decir, o sea, las medidas iniciales no cambian. En la mayor parte de los casos, una endoscopía dentro de las primeras 24 horas es aceptable. Los casos en los que uno, al estratificarlos, los considera de mayor riesgo, creo que es importante e indispensable conseguir un endoscopista. Sí. Hay algunos casos en los que el paciente, un paciente joven, sin factores de riesgo, hemodinámicamente estable, que los índices, cualquiera de los que emplee uno, señalan un puntaje bajo, Rocal o Blatchford menos de 2, podrían egresarse a domicilio y hacerse una endoscopía electiva. Pero creo que el papel de la endoscopía en la hemorragia de tubo de digestivo alto es indispensable, es fundamental. Sí, y yo creo que con frecuencia en las instituciones podemos ver esto se da, creo que debemos identificar o tratar de establecer la posible causa de hemorragia, o por lo menos diferenciar si es un paciente que puede ser una hemorragia por varices, a un paciente que puede ser una hemorragia por úlcera. No es que sea uno más que otro, pero sí tiene connotaciones y manejo diferente. Creo que el uso de vasoactivos, de estos fármacos vasopresores hace diferencia. Puedes esperar unas horas para poder hacer un procedimiento. Si no lo haces de previa intención, el paciente tiene una alta mortalidad en la sala de urgencias. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer en una sala de urgencias pues, es definir esto. Primero, posibles causas de hemorragia, estratificar los riesgos, como lo comenta el doctor, para definir este paciente va a terapia intensiva o me puedo esperar y a lo mejor se puede mañana o que ya esté el endoscopista aquí o se consiga el equipo, lo que sea, bueno, pues se podrá hacer el procedimiento, pero estas dos diferencias sí impactan en la mortalidad de estos pacientes, por un lado. Y por el otro lado, creo que es muy importante, por ejemplo, en el área de pacientes con hemorragia, lo que les decía, por varices, pues una sonda de Stenstaken se recomienda como un método de rescate o si no tienes en ese momento o en esas horas si un paciente que se está desangrando, o sea, ningún cirujano lo va a querer meter a hacerle absolutamente nada y lo único que te toca son cosas heroicas, métele una sonda de Stenstaken. Si eres rico, pone una prótesis. Si tienes, mucho más difícil tener estos accesorios en un área de urgencias. No sé qué sea más fácil, si una sonda o una prótesis, quién sabe, creo que es más fácil la prótesis, las sondas ya es muy difícil conseguirlas, pero me parece que hay que actuar en ese momento y no dejarlo ahí, no, pues hay que esperar a que venga el endoscopista, pues no viene, pues échele más agüita, ponle sangre. Creo que hay que actuar de alguna manera para mejorar la calidad, pues la mortalidad de estos pacientes. Muchas gracias. Sí, nada más para capitulizar, la endoscopía de urgencias, las primeras 24 horas, y a veces el paciente ni canalizado está y ya quiere una endoscopía. Es decir, la terapia farmacológica es muy eficaz y si el paciente tiene hipertensión portal, la reanimación cuidadosa, no sobrehidratarlos, no sobretransfundirlos, y la terapia farmacológica cohíbe la hemorragia en la inmensa mayoría de los enfermos con hipertensión portal, que es el grave, que es el crítico, y da oportunidad de que el endoscopista llegue del béisbol aquí en San Diego y con toda calma al día siguiente le haga la endoscopía, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Quisiera hacer un comentario adicional.
A propósito de lo que comenta la doctora Angélica, bueno, la cirugía sin duda en este caso, en los casos particularmente me refiero a la hemorragia de tubo digestivo alto no variceal, sin una evaluación endoscópica previa, yo creo que no sería conveniente y así lo considerarían los cirujanos. Particularmente el paciente de más riesgo es el paciente de mayor edad y con muchas comorbilidades, que al ser sometido a una cirugía sin duda la morbimortalidad sería muy alta, más aún si no se tiene un diagnóstico claramente establecido. Bueno, Yo creo que en estos casos en particular, lo que es una angiografía tiene mayor valor o mayor utilidad que una cirugía de urgencia, con mucho menos morbimortalidad para el paciente en este tipo de condiciones. muy bien. Sí, adelante. Dos preguntas. ¿El uso de la sonda nasogástrica aún sigue funcionando? ¿Y el uso de aspirina en CEPRE o en polipectomía? Y contestaré la primera y le dejaré al doctor Luis Aylló la segunda. El uso de la sonda en la actualidad no se recomienda, es de baja sensibilidad para el diagnóstico de hemorragia. Algunas veces se utiliza para tratar de diferenciar entre hemorragia de tubo digestivo alto y bajo. Obviamente se tiene que retirar en el momento de la endoscopía y confiere riesgos en un paciente que pudiera tener varices esofágicas. Entonces, en términos generales, no se recomienda su uso. Para polipectomía y para esfinterotomía, primero hay que valorar cuál es la indicación de la aspirina para el paciente. Si es un paciente con alto riesgo trombótico, no hay una recomendación actualmente por las guías y por la evidencia de retirar la aspirina. El riesgo de sangrado de estos pacientes puede llegar a ser del 1 al 3% en el momento agudo y podemos hacer maniobras endoscópicas para poder cohibir la hemorragia en este sentido. Pacientes que no tienen alto riesgo trombótico es preferible retirarlo. Para el doctor Gallardo, uno de los problemas en el diagnóstico del esófago de Barrett de segmento corto es identificar realmente la ubicación real de lo que viene siendo el cardias, de lo que viene siendo los pliegues arriba del diafragma y el epitelio metaplásico. Entonces ahí sigue habiendo cierta controversia en la dificultad que surge en que cada quien puede haber cierta subjetividad, de decir es más de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. ¿Qué se hace regularmente aquí y qué sería en un momento dado si encontramos en un supuesto Barrett muy cortito que decidimos tomarle biopsias de esos ultracortos y resulta ser displasia? Ahí habrá que quitar Esos son tejido. los puntos de controversia, y si es displasia y está analizado por un segundo patólogo experto en patología esofágica, porque no hay muchos, y si definitivamente es una zona cortita, la puedes quitar con una liga y no hay ningún problema. A pesar de que no tenga un Barrett de seguimiento y que sea en una endoscopía basal, encuentras una anormalidad que reporta que hay displasia, por supuesto yo la quitaría, ¿sí? Pero eso son los menos. Y en cuanto a la controversia en la distancia, en la interpretación de la distancia, porque hablamos de algo un tanto cuanto subjetivo todavía, porque a veces no es tan fácil, endoscópicamente hay mucha movilidad, hay cambios, el hiato en estos pacientes en particular con la inspiración se desliza. Entonces a veces no es tan fácil decir, bueno, ¿y le tomo biopsias o no le tomo biopsias? O sea, si yo pienso que es un cardias lo que estoy viendo, en teoría no debería yo tomarle biopsias a esa mucosa sospechosa. Si yo pienso que es una zona displásica que mide un poquito más de 1 centímetro, la voy a biopsiar. ¿Qué hacen ustedes? O sea, porque se toman biopsias muchas veces de esos segmentos cortos y muy frecuentemente nos reportan cambios de metaplasia y entra una duda muy razonable de decir, bueno, ¿es o no es? Se le hacen estudios de extensión y el paciente tiene reflujo documentado por métodos alternativos. Entonces, ¿cómo consideramos el seguimiento de estos enfermos? La progresión a displasia, como ya lo vimos en ese trabajo muy interesante de un buen grupo de enfermos, es cercana a 0.
Ocurre esto con mucha frecuencia en las instituciones públicas donde el paciente está despierto y el arqueo te modifica y no te permite una adecuada evaluación. A esos pacientes hay que darles su sedación y hacer una evaluación correcta del esófago antes de tomar biopsia, porque la biopsia a veces el patólogo le pones Barrett y te regresa Barrett. Entonces ese es un punto que tenemos que estar muy en contacto con el patólogo y incluso hasta probarnos, pues, o sea, te mando, no, esta es la unión, para conocer a nuestro patólogo. Eso se sabe que no es Barrett, es la unión esofagogástrica o es la línea SET irregular. Barrett menor de 1 centímetro seguramente no es Barrett. Sí, adelante, doctora. Sí, quisiera hacer un comentario en relación a esto. Obviamente en lo que nos basamos cuando son estas extensiones es en 1 centímetro, como lo comenta, o sea, menor de 1 centímetro no debemos considerar que sea Barrett, porque eso es metaplasia cardial seguramente. Y cuando es mayor de 1 centímetro esta extensión, entonces sí se puede considerar, de hecho así se define Barrett, mayor de 1 centímetro de una prolongación, menos de 1 centímetro es muy frecuente lo que comenta el doctor Gallardo, que le tomas biopsia y le pones Barrett y el patólogo reporta Barrett. O sea, creo que es importante establecer si existe una metaplasia intestinal especializada, que es lo que se define Barrett, y obviamente, y que no considerarlo menores de 1 centímetro. Es muy frecuente que en los estudios hacen toma de biopsia por algunas prolongaciones de la unión esofagogástrica y no necesariamente que sea una metaplasia intestinal especializada. Solo rápido, lo que la clasificación de Praga y los expertos de Praga mencionan para poder delimitar exactamente cuál es la unión esofagogástrica, hay que hacerlo al momento de la salida con el estómago no distendido, porque si el estómago está muy distendido podemos tener alteraciones de la línea Z y estar viendo o sospechando una metaplasia intestinal que no existe, y ellos recomiendan endoscopios de alta definición de luz blanca inicialmente y actualmente ya con cromoendoscopia virtual. Pero lo ideal es no tener sobredistendido el estómago, la gran mayoría de las veces con el paciente sedado, porque tiene razón, doctor, que con el paciente con inspiraciones profundas, con mucho esfuerzo, tenemos movimientos y es difícil de identificar esta situación. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto damos por terminado el módulo de endoscopía. Un aplauso para nuestros profesores, por favor.